Vamos juntos a Filipenses capítulo 4, por favor. Y hoy concluimos esta carta. Hemos estado un par de semanas aquí y qué alegría y qué gozo poder siempre no solamente comenzar un libro, sino terminarlo, concluirlo. Entonces vamos a leer desde los versos 10 al verso 13 de Filipenses 4. Leemos este párrafo, oramos y comenzamos. Dice: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Y en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos concedas, Señor, un corazón preparado y enseñable. Que tu Espíritu Santo pueda traer revelación, Señor, por medio de tu Escritura a nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si te fijas, aunque en las cartas originales no habían capítulos y versículos, pero si te fijas en el verso 1 del capítulo 4, Pablo menciona ahí que él anima a los filipenses a que estén firmes en el Señor. Y esa es una declaración y es una exhortación muy importante. Pablo anhela que estos cristianos, como también nosotros, podamos permanecer firmes en Cristo. Pero Pablo no solamente nos da como la exhortación, sino que creo que la medida que él desarrolla lo que hemos visto en el capítulo 4, él nos da cómo logramos estar firmes en el Señor o qué significa estar firme en el Señor. A manera de resumen breve, para poder estar firmes en el Señor tenemos que resolver bíblicamente los conflictos interpersonales. Eso es lo que vimos del capítulo, del verso 1 al 3. Es una manera en que vamos a permanecer, no con asuntos pendientes de nuestra vida. Vamos a permanecer firmes en el Señor si llevamos a Dios nuestras preocupaciones en oración y con humildad. Todas nuestras angustias, lo que nos preocupa, tenemos que presentárselo a Dios en oración. Así vamos a ser longevos en la vida cristiana. También vamos a permanecer firmes en el Señor si enfocamos nuestra mente en las verdades de Dios. Todo lo que es bueno, todo lo que es puro, en eso tenemos que meditar. Así vamos a permanecer firmes en el Señor. Y hoy vamos a ver dos cosas, las dos últimas cosas, que es que necesitamos cultivar el contentamiento que Jesús provee. Esa es una manera en que permanecemos firmes en el Señor, cultivando el contentamiento que Jesús provee. Y segundo, desarrollando un espíritu generoso. Desarrollando un espíritu generoso. Entonces, si te fijas ahí en los 3 versículos que leímos, Pablo comienza el verso 10 diciendo que él se alegra grandemente en el Señor por el cuidado que los filipenses tuvieron y están teniendo con él. Entonces vemos la gratitud de este hombre, la gratitud de Pablo, de que él es capaz de dar gracias. Es a veces un ejercicio tan sencillo, pero tan profundo de poder expresar la gratitud hacia una persona o un grupo de personas. Pablo está agradecido con Dios por estos hermanos que lo han ayudado en el pasado y lo están ayudando en el presente, en su presente. Esta gratitud que él siente por ellos no es la primera vez que se los menciona. En el capítulo 1, el verso 5, Pablo habla de que ellos han participado y le han ayudado desde el inicio, desde el primer día. Los filipenses se habían involucrado en apoyar en oración, económicamente el ministerio de Pablo. Aquí les vuelve a agradecer porque este interés de ellos se ha renovado, o sea, lo han mantenido. Y al final del capítulo 4, un poco más adelante, vamos a ver nuevamente que él como que expresa esta profunda gratitud que él tiene por ellos. ¿Cómo era que ellos se habían preocupado o habían mostrado interés por Pablo? Habían enviado a este hombre llamado Epafrodito, lo vimos en los capítulos anteriores, que era, creemos, un líder de la iglesia.
Y lo habían enviado a donde Pablo estaba, probablemente en Roma, prisionero, para llevarle una ayuda económica y para poder estar acompañándolo ahí. Entonces vemos que realmente el amor de los filipenses fue con acciones, no es simplemente algo de labios, siempre el amor se demuestra con hechos concretos. En el capítulo 2, verso 25, Pablo se refiere a Epafrodito como su mensajero y como su servidor de sus necesidades. Entonces este hombre había venido básicamente a traer esta ayuda y a ayudarle en las necesidades que Pablo estaba teniendo. Ahora yo estoy seguro que estando en la cárcel las necesidades son muchas. Pueden haber muchas necesidades cuando una persona está recluida. Pero lo que encuentro importante aquí es que esta iglesia, los filipenses, estos cristianos, estuvieron dispuestos y se involucraron y aprovecharon la oportunidad para poder ayudar a Pablo en la situación en la que él se encontraba. Como este cuidado mutuo al cual Dios nos llama a tener entre nosotros. Esa es una función de la iglesia. Necesitamos cuidarnos unos a otros. Necesitamos ver por la vida de los demás, no vivir vidas únicamente enfocadas en nosotros. Entonces pensaba en qué cosas son a veces las que nos impiden participar en este cuidado mutuo que Dios quiere que tengamos como sus hijos, como su iglesia. Bueno, un obstáculo es el egoísmo. Nuestro egoísmo muchas veces nos hace simplemente enfocarnos en nosotros mismos, en nuestra vida, en lo que estamos haciendo. Entonces vivimos vidas totalmente centradas en nosotros y eso no nos ayuda a mirar a los demás. Una segunda estorbo es el desinterés. A veces desconocemos de lo que otros están pasando, no sabemos cuáles son sus necesidades. Ya sea por ignorancia o por falta de interés, no sabemos cuál es la realidad que otros están viviendo. A lo mejor en nuestra propia familia como de iglesia, en nuestra propia congregación. Entonces desconocemos la realidad de otros. A veces también un obstáculo es la comodidad. A veces queremos ayudar únicamente y solo si nos resulta fácil. Pero nos damos cuenta que la ayuda que los filipenses proveyeron para Pablo no fue una ayuda fácil. En ese tiempo no había los medios de transporte que tenemos ahora, no había los medios de comunicación, no habían transferencias interbancarias de un lugar a otro, como para decir te mando algo. No, había que hacer el esfuerzo, juntar el dinero, juntar la ayuda y que alguien lo vaya a dejar. No hay Western Union ahí. Entonces hay que hacerlo, pero a veces la comodidad como que nos frena, entonces estamos muy cómodos donde estamos y cualquier cosa que nos mueva de eso como que decimos, mejor que lo haga alguien más. Entonces necesitamos como examinar nuestra vida, que realmente el amor que Dios quiere que tengamos unos a otros es un amor que nos lleva a la acción y tenemos que brincar todos estos obstáculos que nos ponemos nosotros mismos. Ahora, Pablo está agradecido por el amor y el servicio de estos cristianos, pero Pablo tiene algo que es, creo que, de lo más importante del mensaje de hoy. Pablo tiene algo que él menciona que es contentamiento. Contentamiento. Porque ¿cuál es la actitud que Pablo tiene respecto a las circunstancias en las cuales él está, las circunstancias en las que él se encuentra? Pablo dice que él aprendió a tener contentamiento en cualquier situación. Pablo aprendió a tener contentamiento en cualquier situación. Eso es lo que dice el verso 11. Fíjate en tu Biblia. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Entonces, yo tengo mi definición de qué es lo que es el contentamiento. A lo mejor te puede servir a ti, espero que te sirva. Pero yo defino el contentamiento como un estado de satisfacción y tranquilidad, una disposición a aceptar nuestras circunstancias sin quejarnos. Otra vez, el contentamiento es un estado de satisfacción y tranquilidad, una disposición a aceptar nuestras circunstancias sin quejarnos. Ahora, tú sabes, yo sé que muchas cosas y la mayoría de las cosas nosotros no las controlamos. Y a veces no nos queda más que aguantar, pero aguantamos con una mala actitud. Nos aguantamos quejándonos.
Pero creo que el contentamiento tiene que ver con esa tranquilidad y estar satisfecho. A pesar de que la situación que estamos atravesando no es la óptima, no es la buena, poder hacerlo sin murmuración en mi corazón. Y eso es muy, muy difícil. Pero creo que ese es el contentamiento al cual Dios quiere llevarnos a crecer y a madurar en eso. Ahora, muchas veces nuestra falta de contentamiento es porque hemos comprado todas estas ideas que este mundo y este sistema en el que vivimos nos vende todos los días. Tú y yo básicamente somos etiquetados y catalogados en este mundo por lo que tenemos o lo que nos falta. Tú estás en cierto nivel del estrato social o del panorama social de acuerdo a tus ingresos, lo que tienes o lo que no tienes, tu nivel educacional, todo eso, este mundo te pone en una categoría. Y a veces nosotros compramos esas ideas y eso nos lleva a vivir bastante insatisfechas porque se nos ofrecen todas estas cosas como un producto o un servicio o algo que si lo tenemos o si lo obtenemos vamos a llegar a una plena satisfacción. Pero luchamos y peleamos y hacemos la guerra para obtenerlo, pero cuando lo obtenemos la emoción nos dura bastante poco. Porque tú y yo, nuestras almas son como cisternas rotas. Por más que llenamos de cosas, no nos podemos satisfacer. Entonces, ¿qué es lo que este mundo nos enseña? Bueno, este mundo nos enseña que si nosotros acumulamos cosas, vamos a ser más felices y vamos a tener paz. Entonces, todos o muchos andan en la búsqueda de la felicidad. Y como cristianos traemos eso engranado también a nuestra vida como cristianos ahora y pensamos que el propósito número uno de Dios para nuestra vida es que seamos felices. Y esa afirmación no la encuentras en ninguna parte de la Biblia. El deseo número uno de Dios para nosotros no es que seamos felices, es que seamos santos. El deseo o la voluntad primordial de Dios es que tú y yo seamos más como Cristo. La felicidad es un resultado, no el fin. Entonces, acumulamos, nos venden, compramos las modas, somos influenciados por esta gente que nos vende un estilo de vida que básicamente es acumular cosas. Pero Jesús nos dijo que la vida no consiste en lo que acumulamos, no consiste en los bienes que acumulamos. Jesús en Lucas 12:15 dice, también les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. Fíjate, la avaricia tiene muchas caras, no es solo una. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Para este mundo, tu valor y tu importancia está radicado en dónde estudiaste, qué es lo que tienes, qué categoría tienes. Pero Jesús nos dice que esas métricas no funcionan para Dios. No funcionan. Que Él no nos ve por lo que tenemos o lo que no tenemos, porque la vida no consiste en las cosas materiales que podemos obtener. Muy importante. Segundo, las riquezas en esta vida son pasajeras y son inciertas. Pablo le escribe a Timoteo, o le escribe a la iglesia que él pastoreaba también. 1 Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este mundo, o en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Claramente Dios nos dice en su palabra que las riquezas son inciertas, son pasajeras. Y es muy peligroso para cualquiera de nosotros poner nuestra confianza en esas cosas. Ese no es el lugar que Dios quiere en el cual nos apoyemos. No quiere decir que las cosas materiales no las podemos disfrutar. El texto dice que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Pero Él nos prohíbe que pongamos nuestra confianza en eso, porque eso puede cambiar en cualquier momento. Puede cambiar en cualquier momento. Ahora, yo sé, porque mi mente es así, probablemente la tuya es parecida a la mía. Cuando habla aquí a los ricos de este mundo, dice, no, ese texto no es para mí, porque yo no soy rico. No, si eres rico. A lo mejor hay gente más rica en Cancún, pero aquí Pablo no está diciendo a los ricos del mundo, el contexto es todo el mundo.
Y tú eres más rico que mucha gente en este mundo. Tu realidad, nuestra realidad como mexicanos y como cancunenses es mucho, mucho mejor que muchos cristianos alrededor del mundo. Este texto sí va para ti y para mí. Entonces, las cosas que Dios nos da, materiales, son una bendición. Como cantamos, toda buena dádiva viene de Dios. Pero no es el lugar donde debemos de poner nuestra confianza o tener nuestro contentamiento en eso, sino que tenerlo en Dios, como dice el texto. Ahora, este versículo lo encuentro fabuloso. Eclesiastés 5:10. Salomón, al final de su vida, este rey que obtuvo y alcanzó todo lo que él quería. Todo el dinero, todas las mujeres, todas las profesiones, todos los estudios, todo lo que él quiso lo obtuvo. Pero él dice lo siguiente: el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. O sea, el que es avaro, el que siempre tiene ambición, el que ama el dinero, el que quiere más cosas, va a ser insaciable, porque por más que obtengas todo lo que anhelas y todo lo que sueñas, jamás las cosas materiales van a poder llenar y satisfacer tu corazón o el mío. Entonces, no es tener más, es cambiar nuestro corazón. Eso es lo que necesitamos pedirle a Dios. Y no me tienes que creer a mí, yo no soy millonario, pero créele a Salomón, un hombre que alcanzó todo lo que se propuso. Y al final de su vida dice, todo es vanidad. Es como perseguir una burbuja, la tocas y ¿qué pasa con la burbuja? Se revienta y se va. Así son las cosas de este mundo. Entonces, cualquier cosa que tú estás persiguiendo hoy, a lo mejor la puedes alcanzar, pero la vas a tener y se te va a fugar entre los dedos. Y habrás invertido toda tu vida, todos tus recursos, a lo mejor en algo que así se va a ir. ¿Vale la pena? No, no vale la pena. Ahora, una aclaración es importante acá. El contentamiento que Dios quiere darnos, que quiere que tú y yo experimentemos, no viene de tener más cosas. No viene de eso. Sino que viene de aprender a estar satisfechos en Jesús y con lo que Jesús nos da. A veces Pablo dice en Timoteo que si tenemos comida y vestimenta, estemos satisfechos con eso. Dice, no, yo quiero más. Y ahí estamos en esta carrera interminable de tener, trabajar, tener 5 trabajos, 10 trabajos. Ok, es una exageración, pero tú me entiendes. Para tener más. Cuando Dios nos ha llamado a vivir vidas más simples, pero más contentas. Entonces, el contentamiento no viene por tener más, porque gente que tiene mucho es bien miserable. No es feliz. Entonces, no está ahí el asunto, sino que aprender a tener contentamiento con lo que Jesús nos da en esta temporada en tu vida. Abrazar eso. No murmurar en el corazón. Eso no es bueno para nosotros. Ahora, querer mejorar y progresar no es condenable por sí solo. No es que siempre tenemos que quedarnos así y como que somos perezosos o como que el cristianismo fomenta la pereza. No es eso. Querer mejorar y progresar y querer darle algo mejor a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, no es condenable por sí solo. Pero lo que la Biblia nos llama a tener precaución es a la falta de contentamiento. Porque muchas veces esa falta de contentamiento está vinculado a lo que Jesús dijo en el Evangelio, a la avaricia, a la codicia. Y eso sí es pecado. Entonces tenemos que siempre estar como que examinando nuestro corazón. ¿Por qué quiero eso? ¿Por qué quiero obtener eso? ¿No estoy satisfecho donde estoy? ¿Me siento infeliz? ¿Me siento inferior? ¿Me siento menos amado? ¿O por qué estoy luchando para querer obtener algo? ¿Me va a dar más estatus? Ya eres hijo de Dios, ¿qué mejor estatus que ese? ¿O a quién quieres impresionar? ¿En qué grupo quieres encajar? ¿Quieres que tus amigos o amigas te acepten porque tienes esto? ¿O por qué? Examina tu corazón. ¿Vale la pena eso?
Bueno, al final del camino, si seguimos por este camino, vamos a terminar sin amigos y sin cosas. Ahora, ¿qué es lo que Pablo nos enseña? ¿Qué es lo que Dios nos enseña a través de Pablo? Bueno, Pablo dice algo bien interesante. Si te fijas en el verso 11, he aprendido a contentarme. Y eso es tan importante. Hubo un tiempo en que Pablo no tenía contentamiento. Eso es lo que quiere decir. O sea, no siempre Pablo tuvo contentamiento. Entonces dice, ya menos mal, ya no soy el único. Entonces, eso implica que para tener contentamiento necesitamos crecer en esto. Necesitamos aprender a ser más agradecidos, necesitamos aprender a estar satisfechos con lo que Dios nos da. Hubo un momento en la vida de Pablo en que él no lo era, o no lo era del todo, entonces no siempre lo tuvo. Lo segundo que observamos en el texto es que el contentamiento no sucede por sí solo. O sea, no sucede por sí solo, implica mi voluntad. Porque cualquier aprendizaje que tú y yo queramos tener va a implicar nuestro esfuerzo. Si yo quiero aprender algo, necesito leer un libro o necesito ver algo, necesito practicar algo. El conocimiento no va a venir automáticamente a mi cerebro como descargar algo de la Matrix, ¿no? Así como, ya sé. No. Implica involucrarnos, implica nuestra voluntad. Ponernos en situaciones donde estamos incómodos a lo mejor y aprender de eso. Se implica la voluntad, no sucede por sí solo. Tercero, el contentamiento no se cultiva obteniendo todo lo que queremos. ¿Ya sabes? O sea, para aprender a tener contentamiento implica a veces pasar por momentos de ¿qué? De austeridad. Si siempre estoy, todo lo que quiero lo alcanzo y hago lo que sea por obtenerlo, créeme, no estás contento. No vas a cultivar el contentamiento. Para cultivar el contentamiento debo de aprender a que no todo lo que yo quiero es bueno y es necesario en mi vida y aprender a sopesar eso y aceptarlo. Pensaba y le decía a los hermanos de la mañana que a veces como padres este es un pecado a veces capital de nosotros. Le damos a nuestros hijos todo lo que ellos quieren. Tenemos nuestros traumas del pasado, nuestras cosas que nos faltaron, todas estas cosas en nuestra vida. Entonces no queremos que nuestros hijos pasen por lo mismo. Y eso que pasamos tú y yo nos dio el carácter que tenemos ahora. Las cicatrices, los raspones fue por las falencias que tuvimos. Entonces a veces queremos darle todo, pero créeme, dándole todo a nuestros hijos no vamos a cultivar en ellos el contentamiento. Entonces, aquí tenemos que cada quien aplicarlo en su vida. También el contentamiento se aprende por experiencia, no solo la teoría, porque Pablo dice que él tuvo que vivir en pobreza, en necesidad, en todas estas cosas, y también en abundancia. Eso también es necesario saber cómo se vive esa vida cuando tienes muchos recursos y no tienes ninguna necesidad. También es necesario pasar por eso para darte cuenta que necesitamos crecer en esas áreas también. Entonces, estas cosas se aprenden por experiencia, implica práctica. Y lo más importante para cultivar el contentamiento es depender de Cristo, no de las circunstancias. No de las circunstancias. Y eso implica tener una relación con Cristo. Es la relación que tenía este hombre. Por eso este hombre es capaz de atravesar todo lo que él atravesó. No porque Pablo era fuerte, sino porque Cristo es suficiente. Y Cristo es fuerte. Y Cristo puede sostener a un hombre o a una mujer en cualquiera sea la situación. Eso es lo que necesitamos aprender, pero a veces no confiamos en Jesús. Entonces tenemos el plan A, es depender en Jesús, pero el plan B lo tengo aquí guardadito por si acaso, si Jesús falla. No, Pablo no tenía un plan B. Su plan fue siempre depender de Cristo. Y hubo momentos donde él dice, tuve que aprender esto, no lo tenía. Entonces hay espacio para crecer en nuestra vida, en todas estas áreas que Dios quiere seguir transformando. Pero ¿cuál es el secreto de Pablo? Está en el verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Esa es la razón de su contentamiento. Todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Ahora, este texto, este versículo, a mi opinión, es el versículo más mal interpretado por los cristianos modernos occidentales. Este versículo lo vas a encontrar en fotos, en póster, en tacitas, en playeras, en tenis. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a tener que pagarle regalías a Pablo algún día. Créeme. Ahora, cuando leemos este versículo, tenemos que tener claro qué es lo que Pablo no está diciendo. Pablo no está afirmando aquí que lograremos todo lo que queremos y todo lo que nos proponemos. No está diciendo eso. Eso es como el mundo occidental lo ha interpretado y lo aplica. Es como este comodín que usamos, ¿no? Voy a hacer un nuevo negocio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Va a salir bien el negocio. Voy a comprar esta casa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es el contexto, no es lo que Pablo está diciendo. También vamos a tener que pedirle perdón a Pablo, creo, por entender mal algo que él quiso decir. Entonces, este versículo no es que absolutamente todos nuestros sueños son alcanzables porque Jesús es una herramienta para alcanzarlos. No, eso no es el Evangelio. El secreto de Pablo era este, que a través de Cristo, quien es plenamente suficiente, Él puede estar contento en cualquier situación en la que Él se encontrase. Eso implica en libertad o también en prisión, como está ahora. O sea, Pablo no dijo esto después de una conferencia motivacional, no. Dijo esto estando en la cárcel. ¿Podemos decir eso si tenemos un cáncer terminal? ¿Podemos decir eso si un hijo pródigo se va a tu casa? ¿Podemos decir eso? Entonces ya deja de ser esta frase como melosa y se transforma en una verdad que debe estar arraigada en nuestro corazón. Que de verdad, todo lo puedes en Cristo. Todas las cosas difíciles las puedes en Cristo. Si estás en su voluntad, si estás dependiendo de Él, si Él es tu satisfacción. Entonces, el contentamiento no está en que, o el contentamiento de Pablo ni siquiera estaba en que su situación cambiara. Su contentamiento está en un Dios que no cambia y en un Dios que es suficiente. Eso es. Recuerda, Pablo está escribiendo esto desde prisión. No está quejándose, no está como que diciendo, ay, la corrupción de los romanos y todo. No. De hecho, él desde el inicio de la carta, si te recuerdas, él dice, esto que me pasó realmente ha resultado en el progreso del Evangelio. Hasta la guardia pretoriana ha oído del Evangelio. Una vida rendida a Cristo, porque Cristo es lo que llena y satisface el corazón de este hombre. Con esto no estamos diciendo que él no preferiría estar libre y estar con la iglesia, porque dice, quiero estar con ustedes. Pero se trata de entender que cada situación en nuestra vida podemos experimentar el contentamiento que Dios nos quiere dar, porque eso depende de una relación con Jesús. Por eso tu relación, mi relación personal con Cristo todos los días es lo que te va a mantener a flote. No es una vez a la semana. No es 2 veces a la semana. Es tu relación con Jesús todos los días. Este mundo en el que vivimos es hostil, es difícil, hay pruebas, hay dificultades, todo lo que quieras. Por eso necesitas cultivar una relación con Cristo. Porque Cristo es más que suficiente para sostenerte. Pablo dice este versículo que igual es impresionante. 2 Corintios 12, versos 9 al 10. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, como Pablo está ahora.
está privado de la libertad. En persecuciones, Pablo está siendo perseguido. Y en angustias por amor a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tú y yo le hacemos el quite a todo lo que Dios permite para hacernos fuertes. Y oramos, Señor, quita este obstáculo, quita este problema. Y ese es el medio por el cual Dios te va a hacer fuerte. La dificultad, los problemas para nosotros como cristianos no son nuestros enemigos. Son las herramientas de Dios para cambiarnos. Entonces necesitamos reconsiderar y ver la vida desde la perspectiva bíblica. Como Pablo la ve. ¿No nos gustaría que Dios sea fuerte en nuestra vida? Bueno, ¿cómo se consigue eso? Siendo débil. ¿No nos gustaría que el poder de Dios reposara sobre nosotros? ¿Cómo Dios hace eso? Permitiendo cosas difíciles en nuestra vida. Y Pablo le pidió 3 veces al Señor que quitara ese aguijón y Jesús le dijo 3 veces no. No. Entonces, ¿cuál es la verdad respecto a este versículo, volviendo a Filipenses? La verdad bíblica sobre esto es que cualquiera, sea la situación en la que nos encontremos, si estamos dentro de la voluntad de Dios, Él nos va a sostener. Pablo no está en la cárcel porque hizo algo indebido en algún viaje, en sus vacaciones. Pablo está recluido en Roma porque él está predicando el Evangelio. Está siendo fiel a Cristo. Y él sabe que en ese lugar, difícil y todo lo que es, Dios lo ha sostenido y lo va a seguir sosteniendo. Y es la misma promesa para nosotros. No es que todo lo que tú y yo anhelemos o imaginemos o soñemos, Dios nos lo va a conceder. Dios no es este genio cósmico en el cielo. Lo que Él nos promete es que la vida que Él nos llamó y la vida que Él trazó para nosotros, Él nos va a sostener en esa vida. Por muy difícil y doloroso que eso pueda llegar a ser, en algunas partes de eso, Él te va a sostener y necesitas creer en eso. Creer a pesar de que los ojos te puedan decir lo contrario. Nosotros interpretamos el amor de Dios y el favor de Dios en circunstancias favorables. Estamos como los amigos de Job hace 3000 años atrás. No, Dios no funciona así. Su voluntad se va a hacer. Y es buena para nosotros y es buena para otros. Afírmate en eso. Verso 14 al 16, sin embargo, dice, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Entonces aquí Pablo habla y reconoce de este esfuerzo de parte de los filipenses de ayudarlo en su misión de llevar el Evangelio y expandir el Evangelio por todo el mundo conocido. Algo importante de acá, de esta iglesia en particular, es que la iglesia en Filipo es la iglesia número 1 en Europa. Fue la primera iglesia europea. Es una iglesia importante. Y ellos han participado también en que Pablo siga llevando el Evangelio a otras partes. Pero ellos entienden algo que creo que necesitamos entender todos nosotros, mis hermanos. Es que el progreso del Evangelio no es el esfuerzo de una sola persona. Es el esfuerzo en conjunto. Pablo es el que iba, el que viajaba, el que predicaba, el que hacía todas estas cosas. Pero las iglesias del primer siglo participaban orando por Pablo, orando por sus compañeros de grupo misionero y también ayudándolo económicamente y financieramente. Es un trabajo conjunto. Es una coalición por el Evangelio, no la plataforma, sino esto es una unión de todos en un mismo esfuerzo para hacer que el Evangelio avance. Y ellos entienden que ellos eran socios de Pablo, eran colaboradores con él. Ahora, dices, ¿qué tiene que ver esto de colaborar con el contentamiento?
tiene mucho que ver, porque esta conexión la entendí no hace mucho. Y es que si no tenemos contentamiento, ¿sabes lo que va a ocurrir? No vamos a ser generosos. Si no tenemos contentamiento, no vamos a ser generosos. ¿Por qué? Porque si no tengo contentamiento con lo que tengo, ¿qué es lo que voy a hacer? Siempre voy a querer más. Y siempre lo que tengo lo voy a encontrar insuficiente. Entonces nunca voy a dar. Y ahí es donde se topa el asunto. ¿Por qué no soy generoso? Muy probablemente porque no estoy contento con lo que tengo. Lo encuentro insuficiente. Considero que Dios tiene que darme más. Entonces no tengo tiempo porque primero tengo que pensar en mí, después en mí, después en mí. Entonces, si Dios me da más, recién ahí voy a ser generoso. Pero el problema no es de la cantidad, es del corazón. Insatisfecho. No viviendo vidas simples. Entonces, el contentamiento tiene mucho que ver con la generosidad. Y es lo que Pablo agradece de estos cristianos. Entonces vemos que estos cristianos tenían contentamiento porque tenían la capacidad de separar algo para alguien más. Y para algo tan importante como la causa del Evangelio. Entonces la falta de contentamiento bloquea la generosidad. Y hoy en día es muy fácil. A veces tenemos esta mentalidad, todos, yo a veces igual, a veces digo, tengo que sacudirme eso, de esta mentalidad de consumidor, de ir a la iglesia con la mentalidad de consumidor, de qué es lo que me van a dar, qué es lo que voy a obtener de este grupo de gente, qué tienen que ofrecerme. Cuando en realidad la actitud que tenemos que tener es al revés, es cómo puedo ayudar, cómo puedo aportar, en qué puedo contribuir. ¿Cómo demostró Dios su amor? En que dio a su Hijo. Dios es un Dios generoso. Y nosotros como sus hijos debemos ser iguales. Entonces debemos entender que podemos participar activamente en la expansión de la obra de Dios. Podemos orar, podemos enviar, pero también es necesario y se requiere de ayuda económica. Y si eres visita, esto no es para ti, no estamos hablando de dinero, los que son de casa entienden esto. Es lo que nos toca hoy. Pero necesitamos entender que esto es muy, muy importante. Una de las cosas que ha sucedido estos años es que Dios nos ha permitido poder como iglesia, o que de esta iglesia surjan otras 3 iglesias. La primera de ellas fue la iglesia en Playa del Carmen. Y la iglesia ya tiene, si no mal recuerdo, no sé si 10 o 11 años. Eso implicó el esfuerzo de muchos de nosotros de ir, de estar allá. Algunos hombres que están aquí de años fueron y enseñaron y Dios prosperó eso, pero también eso implicó recursos económicos, ¿no? Y hemos, no solamente desde el inicio, sino que después también podido ayudar económicamente a esa iglesia y poder contribuir en la expansión del Evangelio. Otra iglesia que surgió de nosotros es la iglesia que está en Toronto. Algunos de ustedes conocen a Daniel, a mi cuñado y a mi hermana Stephanie. Con lo que reunimos podemos a veces mandarles cosas que ellos necesitan y siempre ha sido una bendición para ellos. Y ahora la tercera iglesia, que es en Buenos Aires, Argentina, también como iglesia hemos podido apoyar económicamente lo que Dios está comenzando allá. Entonces necesitamos entender eso, que somos socios del reino de Dios, no del reino de un hombre. Y que el que el Evangelio se expanda implica también pensar en estas cosas terrenales y materiales que son necesarias para funcionar en un mundo con números como el que vivimos. Versos 17 al 20 dice, no es que busque la dádiva, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito. ¿Ves? Ahí está el hermano Epafrodito. Lo que han enviado, esta ayuda económica que ellos enviaron, dice, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me gusta porque Pablo como que
creo que une el principio de ser generoso con un fruto que se puede palpar, un fruto palpable. Dice, no es que busque la dádiva en sí, o sea, esta ayuda económica, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Entonces, una área, y no es la única ni la más importante, pero sí es una, en la que Dios busca que demos fruto, es en nuestras finanzas, en tus finanzas. ¿Y cómo se ve eso? Se ve en nuestra participación económica, en la expansión del Evangelio. Otra vez, es una área, no es la única ni tampoco es la más importante, pero sí es una. En la que Dios busca que demos fruto es en nuestras finanzas. Y pongo nuestras entre comillas. En nuestra participación económica en la expansión del Evangelio. Todos tenemos esta mentalidad de dueños. Creemos que somos dueños de todo lo que tenemos. Pero realmente la Biblia nos llama y Dios nos llama a vernos por lo que somos, que es administradores. Somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Eso significa que por no ser dueños precisamente podemos tomar mejores decisiones, porque no estamos como que amarrados a algo emocionalmente. Un dueño tiende a veces a tomar malas decisiones económicas porque tiene un valor afectivo respecto a algo. A una empresa, un negocio, es la empresa de la familia, entonces ese factor sentimental a veces le pasa la factura. Un administrador quiere que el negocio continúe, entonces para que continúe toma decisiones más frías. Porque sabe que si no toma estas decisiones, esto se va a hundir. Bueno, tú y yo somos administradores nada más de lo que tenemos. No somos dueños. Entonces, porque nos sentimos dueños, nos duele tanto cuando lo perdemos. Pero somos administradores. Entonces, Dios nos da, Dios te ha dado lo que tú tienes, lo ha dado para que lo disfrutes, como vimos en Timoteo. Dios no está peleado con el deleite y con el gozo y con el placer bueno y piadoso. Pero Dios también quiere que tú y yo podamos entender de que la obra de la expansión del Evangelio, Dios lo hace a través de personas. Dios no obra únicamente a través del vacío, obra a través de personas como tú y yo, como esta iglesia y como las iglesias, para poder involucrarse en una ayuda sustentable, para que iglesias comiencen, para que iglesias se planten, para que misioneros salgan, para sostener esto. Entonces necesitamos entender esta verdad, mi familia, que esta parte de las finanzas es una parte importante para Dios. Y cuando Dios toca nuestro corazón, toca todas las áreas de nuestra vida. Y no estoy diciendo esto porque vamos a pedir una ofrenda especial, no. Es lo que toca hoy. Ahora, estos creyentes generosos, honestos, y honesto digo que dan sin esperar nada a cambio. No dan como un acto de negociación con Dios, sino por gratitud. Es a estos creyentes los que aplica la promesa del verso 19. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa está para estos cristianos del verso anterior. No para el cristiano avaro, que nunca ha dado nada para la iglesia y nunca ha dado nada para la causa del reino de Dios. Es para cristianos generosos. Dios va a proveer y se va a encargar de las necesidades, porque han demostrado generosidad y confianza en Dios. Versículos 21 y 23 para concluir. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Ya, se acabó la carta. Me encanta esta parte de como que saluden a todos los santos y todos los santos de acá saludan a todos los santos de allá. Me encanta eso. Eso es lo que tú y yo somos. Somos santos para Dios. ¿Has pensado en eso?
Dios nos ve así, qué tremendo que Dios nos vea así. Pero algo que vale la pena mencionar habla de este saludo de estos creyentes que son de la casa de César. La casa de César puede ser parientes del emperador, puede ser trabajadores del emperador que sirven en su propia casa. Entonces eso nos demuestra que en el primer siglo, las primeras décadas ya, el cristianismo ha permeado toda la cultura romana, incluso llegó hasta la casa del emperador. En el capítulo 1 Pablo decía que el evangelio incluso había sido oído en la guardia pretoriana, que es la guardia personal del emperador. Eso nos demuestra de que no importa la posición social o política en la que estés, todos necesitamos de lo mismo, todos necesitamos del evangelio de Jesucristo. Puede ser emperador, puede ser un esclavo, puede ser lo que sea, pero básicamente todos somos iguales ante los ojos de Dios, todos somos pecadores en necesidad del perdón. Y eso solo está disponible por medio de Jesucristo. No importa si eres un hombre de la tercera edad o eres un adolescente, hoy aquí un joven. Tu necesidad es la misma que tenemos todos. Y el evangelio había llegado incluso a esta familia o a esta casa del emperador romano. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿qué implicó? Piensa en eso. ¿Qué implicó que la guardia pretoriana pudiese oír el evangelio? Que Pablo estuviese encarcelado. Que Pablo estuviese encarcelado. Entonces, la pregunta que debemos de hacernos es, ¿qué sacrificios estamos dispuestos o qué tan dispuestos estamos para Dios? Para que Él nos use de la manera en que Él considera prudente, usarnos para que otros que a lo mejor no han oído, los menos probables, puedan oír del evangelio de Cristo. Piensa en eso. Ahora, que Dios nos ayude a tener contentamiento, a poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puedes decir eso? No me digas sí, es algo personal entre tú y Dios, entre yo y el Señor. Estamos dispuestos a seguir a Dios, a seguir a Cristo, aun y cuando Él no me dé lo que yo quiero. A lo mejor dices, estoy atrapado en esta situación, estoy como, entre comillas, encarcelado, como estaba Pablo. Pablo no dijo todo lo puedo en Cristo cuando estaba libre, lo dijo cuando estaba prisionero. Entonces, ¿quieres o eres capaz o vas tú a decidir seguir a Cristo a pesar de que Dios te diga no a lo que tú quieres? ¿Estamos dispuestos tú y yo a que a pesar que quizás como Pablo le dijo 3 veces a Jesús, quítame esto, y Jesús las 3 veces le dijo que no? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús a pesar de los no de Él? Tenemos que pensar en eso. Su gracia es suficiente, mis hermanos. Para esa situación a lo mejor en la que estás, dolorosa, o una enfermedad, podemos pedir y vamos a orar. Pero Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. Dios sabe. Confía en Él.